Vale, el otro día iba conduciendo hacia la casa de mis padres para ayudarles a plantar unas patatas, en el huerto familiar, y el caso es que estaba tan metida dentro de mis pensamientos que cuando llegué tenía como la sensación de no recordar haber conducido hasta allí. Sentía como que me había teletransportado, como si no hubiera pasado el tiempo y como si alguien, pues una otra persona, hubiera conducido mi coche por mí y me hubiera llevado hasta allí. Yo creo que ya sabes de qué te hablo porque a mí personalmente ni es la primera vez que me pasa, ni tampoco me pasa solo conduciendo. A veces me pasa lo mismo cuando voy caminando a algún sitio o cuando estoy pasando el polvo en casa. Es como que ni siquiera estoy viendo lo que hago, como si algo automático tomara el mando. Bien, pues esto que llamamos piloto automático te puede pasar también a ti, pero a otro nivel. Por ejemplo, cuando alguien en el trabajo te pide que hagas algo que en realidad ni siquiera te corresponde, pero que por inercia y de forma automática tú le respondes al momento con un "sí, claro, no hay ningún problema". O por ejemplo, cuando te has pasado el día atendiendo imprevistos y urgencias y cuando llega la noche, pues te preguntas en qué se te fue el día, porque en ningún momento estuviste al mando de lo ocurrido, sino que sientes como que solo pudiste reaccionar de forma automática ante todo lo que te iba surgiendo. El problema de esta forma de funcionar es que cuando se convierte en tu modus operandi habitual, como me pasó a mí hace unos años, pues acabas por experimentar una horrible sensación de vacío, una sensación como de que no estás viviendo tu vida, sino que más bien tu vida te está pasando como por delante de las narices. Y yo recuerdo que en aquel momento no dejaba de darle vueltas a la idea de que yo no me estaba aprovechando a mí misma, como que no estaba aprovechando todo mi potencial para vivir y sobre todo para construirme la vida que realmente quería vivir. Así que si hace algún tiempo que tú también tienes esa sensación de vivir en automático, he recopilado una lista de 5 cosas que debes dejar de hacer si quieres recuperar tu vida y tener un día a día más consciente y más pleno. Y de paso voy a explicarte cómo funciona tu cerebro desde la neurociencia para que con ese entendimiento profundo y la guía práctica que te espera al final de este vídeo entiendas cómo ponerle freno a tu piloto automático. ¡Empezamos! Vale, antes de entrar en la lista quiero que hagamos un mini curso básico de neurociencia para que entiendas mejor por qué sueles caer en el famoso piloto automático un día tras otro. Mira, para hacer prácticamente cualquier cosa en tu vida, tu cerebro tiene 2 rutas. Una es la ruta automática y otra es la ruta consciente. No hay una mejor ni una peor, porque ambas existen por una razón. La ruta automática es la que usa tu cerebro cuando quiere que algo ocurra rápido y con el mínimo gasto de energía posible. Porque pensar y tomar decisiones con intención cuesta mucha energía. Tienes que hacer un parón, tienes que evaluar la situación y el impacto de cada posibilidad de decisión que tienes para el futuro, luego elegir la que más te conviene según lo que quieres conseguir en ese momento y finalmente tomas la decisión. Como ves, esto tiene un alto coste en cuanto a tiempo, energía y atención. Entonces, si vas a coger el coche para ir a casa de tus padres, lo que no sería práctico para la vida es que tuvieras que pensar si pisar el freno o detenerte a pensar si hacer o no stop en un cruce o si tienes que tomar la siguiente salida o no. Es decir, tener que pensar y sopesar cada decisión de cada movimiento que haces en el día como si fuera la primera vez que lo haces sería inviable para la vida, ¿cierto? Bien, pues para eso existe en tu cerebro todo un conjunto de circuitos neuronales de hábitos y automatizaciones, que no son más que unas estructuras profundas que se forman por repetición y que ocurren en lo más profundo de tu cerebro, es decir, no en la corteza, sino en un conjunto de estructuras que están relacionadas con los ganglios basales. Esto significa que cuando ya sabes conducir, tu cerebro no necesita pensar conscientemente cada micropaso, como embragar, pisar el freno, poner intermitente, etc. Esas secuencias se vuelven rutinas que se disparan con un contexto, por ejemplo, al subirte al asiento del conductor de tu coche. Ahí el cerebro ejecuta todas esas automatizaciones con menos demanda de atención consciente. Entonces, todo aquello que en tu día tuviste que hacerlo primero pensándolo y que ahora ya te sale solo, son automatizaciones que tu cerebro ha ido grabando para ahorrarte energía,
tiempo y atención. Si te fijas, estas rutas neuronales te vuelven muy eficiente, porque como no tienes que pensar, eso significa que puedes ejecutar muchas cosas aun cuando estás cansada, estás con prisa o mientras estás inmersa en alguna tarea cognitiva. Siguiendo con el ejemplo de antes, cuando conduje hasta casa de mis padres, lo que me pasó es que yo mientras conducía estaba como súper concentrada pensando en cómo iba a solucionar o más bien a evitar que los caracoles y babosas se comieran los primeros brotes que íbamos a plantar ese día, porque como comprenderás yo vivo en Galicia, ¿vale? Y aquí la humedad pues hace que estos bichitos tan bonitos, porque son preciosos los caracoles, pues proliferen, vamos, como ninguna otra especie en el planeta Tierra. Bien, pero antes de seguir déjame recordarte que si no quieres que todo lo que veamos en este vídeo se te quede en teoría que olvidarás al final del día, te recomiendo mucho que hagas mi test gratuito de patrones automáticos, ya que al final de este test vas a recibir un diagnóstico que te explicará de manera práctica cuál es exactamente el atajo o automatización favorita de tu cerebro cuando le enfrentas a la incomodidad, pues a la hora de avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Y también te explicaré qué preguntas puedes hacerte para salir del automático y activar así la ruta consciente, que es la que vamos a ver ahora. Así que pulsa aquí en el comentario fijado de este vídeo para hacer el test ahora y después continuar viendo este vídeo. Bien, pues ahora sí, sigamos entonces con la otra ruta, la ruta consciente, que es la que usas cuando sí te detienes a pensar y a reflexionar sobre alguna cosa que no tienes automatizada aún. Aparece, por ejemplo, cuando te paras un segundo y te dices, vale, espera, tengo este problema y no sé por qué. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Esto me conviene o debería cambiar? Si te fijas aquí, no estás usando una ruta automática, esa que te lleva a hacer cosas sin pensar, sino todo lo contrario, estás en esa vía que tiene el cerebro previa a la automatización que te permite reflexionar, sopesar, buscar soluciones y decidir nuevas acciones o movimientos. Esta ruta se apoya mucho en la corteza prefrontal, la parte no tan profunda sino más bien superficial de tu cerebro, que es la que participa en funciones como planificar, priorizar, tomar decisiones, inhibir impulsos, sostener tu atención o pensar en las consecuencias de tus actos a medio o largo plazo. Interesante esta parte. O dicho en otras palabras, es la parte que te permite estar presente y elegir las cosas a propósito. Evolutivamente hablando, esta ruta es más nueva y también más cara, porque consume más energía y requiere de más tiempo y de más atención. Por eso no está encendida todo el día y por eso cuando está sobrepasada es lo primero que se apaga y cuando se apaga pues toma el mando el famoso piloto automático que vimos antes. Entonces, resumiendo, ruta automática, consigues eficiencia porque haces las cosas sin pensar, ruta consciente, consigues dirección porque haces cosas tomando una elección sopesada sin dejarte llevar por tu automatismo o por tus malos hábitos adquiridos. Bien, pues dicho esto, ahora te voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio de reflexión. Si lo que quieres es cambiar o mejorar tu vida, es decir, implementar nuevos hábitos más saludables a tu día a día o resolver algún obstáculo que te impide avanzar hacia tus metas o que te impide vivir tu cotidiano con más paz y tranquilidad, yo te pregunto, ¿qué ruta necesitas activar para conseguirlo? ¿La del piloto automático o la ruta consciente? Haz una pequeña pausa ahora para reflexionar sobre esto e integrar así bien lo que acabamos de ver porque es importante. Bien, pero hay otra cosa más que debes saber sobre tu piloto automático. No solo te permite ser más eficiente, permitiéndote hacer las cosas sin pensar y por lo tanto sin gastar tiempo ni energía, sino que además también te permite conseguir otra cosa que a tu cerebro le encanta: alivio. Ok, pon atención porque si entiendes esto, entiendes medio YouTube, medio Instagram y media vida. ¿Por qué? Porque el cerebro no solo aprende por repetición, como vimos antes, también aprende por recompensa. Es decir, cuando haces algo y ese algo te trae una sensación agradable o te quita una sensación desagradable, tu cerebro lo registra como esto es bueno para mí porque esto me sirve. Y la próxima vez que aparezca una situación parecida te va a empujar a repetir eso mismo que le sirvió las veces anteriores. Dicho de otra forma, es un mecanismo automático que funciona así. Primero, tienes una señal, es decir, algo ocurre en tu vida. Segundo,
tienes una respuesta, es decir, tú vas a hacer algo con respecto a eso que ocurrió. Finalmente vas a obtener un resultado, es decir, que vas a tener una experiencia, algo que vas a sentir. Y si el resultado es me siento mejor, el cerebro lo apunta. ¿Para qué? Para repetirlo más veces en el futuro de forma automática. Por eso el piloto automático no es solo un modo de hacer sin pensar, sino también que es un modo de hacer para sentirme bien, o dicho de otra forma, para dejar de sentir algo incómodo. Así pues, tu ruta automática, según la neurociencia, se basa en dos piezas que están interconectadas. Por un lado están los circuitos de hábito, de los que hablábamos en el punto anterior, con los ganglios basales, y por otro lado están los circuitos de recompensa, donde la dopamina es una mensajera pues muy importante. ¿Qué es la dopamina? Bueno, pues dicho de forma muy simplificada, es una mensajera del cerebro que le indica algo así como: oye, ¿sabes qué? Esto merece la pena repetirlo. Es decir, cuando algo que has hecho o experimentado te dio placer, eso va a desencadenar en tu interior un chute de dopamina. Y ese chute le va a decir a tu cerebro: apunta bien que esto hay que repetirlo porque menudo gustirrinín o menudo alivio. Y ojo, porque esto es súper clave. Cuando algo que haces o experimentas te quita incomodidad o malestar, se vuelve medio adictivo, porque ese alivio funciona como un premio o recompensa para tu cerebro y además se siente como algo placentero. Ahora bien, que algo te haya generado alivio no necesariamente significa que sea bueno para ti. ¿Vale? Si por ejemplo en tu trabajo o casa pasa algo que te genera ansiedad y tú vas y te compras un montón de snacks llenos de azúcares y te comes un montón de ellos de golpe, en efecto vas a sentir un cierto alivio y placer, pero ese alivio no te va a solucionar el problema que traes, ni tampoco te va a quitar la ansiedad que sientes para siempre, va a ser algo muy momentáneo. Y encima puede hacer que sabotees pues algún objetivo que a lo mejor tienes ahora mismo de mejorar tu salud o mejorar tu alimentación, bajar de peso, etc. Entonces, lo que tu cerebro interpreta como premio o como alivio no necesariamente lo es en realidad, sino que solo es una interpretación automática que tu cerebro hace porque con ello has conseguido reducir la tensión o la incomodidad que tenías por dentro. Es decir, has rebajado eso que te estaba atravesando y que era muy incómodo. Y eso engancha de una manera muy sibilina y casi sin darte cuenta. Por eso hay hábitos que no son especialmente placenteros, pero que son súper difíciles de soltar, porque no es que te den placer como tal, sino que lo que te dan es un descanso mental. Te permiten dejar de pensar o dejar de sentir. Es decir, te dan alivio. Mira, justamente esto es lo que más nos pasa a casi todas las personas hoy en día. Vas a ver cómo te ves reflejada en estos ejemplos. Por ejemplo, tienes un minuto libre y sin darte cuenta ya has abierto las redes sociales de tu móvil. ¿Qué está buscando ahí tu cerebro de forma automática? ¿Placer? Yo diría que no, que más bien lo que busca es alivio. Muchas veces lo que buscas en realidad es como salir de tu propia cabeza o dejar de pensar por un buen rato porque estás agotada de la mañana, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, te enfrentas a una tarea importante y también un poco incómoda y de repente te entra una urgencia que llevas 2 semanas desplazando, pero ahí entra la urgencia por ordenar y limpiar toda tu casa y dices tú, pero ¿esto me va a ayudar a hacer mi tarea incómoda? Pues no, pero sí que te va a dar alivio porque te quitas de encima la tensión de tener que enfrentar a lo incómodo de esa tarea. Otro ejemplo, alguien te pide algo y tú dices, sí, claro, no hay problema, como decíamos antes, ¿no? Lo dices en automático. ¿Realmente querías decir que sí? Pues algunas veces sí, muchas veces no, pero decir sí en automático te da algo inmediato, te da alivio. Es decir, te ahorras la incomodidad de quizá pues entrar en un conflicto con esa persona o explicar el por qué no, o negociar o quedar mal, etc. Entonces, ¿ves cómo el piloto automático, además de ser eficiente, tiene otra función? Regular cómo te sientes. Vale, entonces, ya sabes que hay 2 rutas, la automática, que es la del atajo, y la consciente, que es la de elegir a propósito. Y ya sabes también que el piloto automático no solo busca eficiencia, también busca alivio. Así que aquí viene una pregunta importante.
¿Cómo te ayuda saber todo esto a mejorar tu vida de verdad? Porque tú no estás viendo este vídeo por curiosidad científica, aunque puede ser que también. Pero apostaría a que tú estás aquí porque de una forma u otra quieres que tu vida cambie. Puede ser que quieras cambiarla porque quieres sentirte mejor en ella, o porque quieres organizarte mejor, o porque quieras avanzar con algo que llevas años posponiendo. Así que aquí viene lo interesante. Aunque cada persona tiene objetivos distintos, todas atravesamos el mismo proceso cuando queremos mejorar o cambiar nuestra vida. Y para hacerlo más sencillo, a mí me gusta dividirlo en 4 fases que voy a explicarte a continuación. La fase 1 es la fase claridad. Primero necesitas tener claro qué quieres, qué dirección, qué vida, qué versión de ti quieres ser en el futuro. La fase 2 es la fase de foco, porque después de tener claro qué quieres, vas a necesitar decidir por dónde empezar. Porque quererlo todo al mismo tiempo, pues ya sabes tú, cuidadito, que es imposible. Así que de entre todas las cosas que deseas conseguir, vas a tener que decidir qué dejar para más adelante por más que lo desees para allá. Luego está la fase 3, la de los recursos, porque luego vas a tener que conseguir tiempo, recurso, y energía, recurso, para poder hacer esos cambios o mejoras en tu vida. ¿Por qué? Pues porque seguramente tu vida actual está llena de obligaciones, tareas y compromisos, y claro, meter algo nuevo ahí implica pues o mover cosas o directamente eliminar unas cuantas cosas. Y luego está la fase 4, que es la que yo llamo la fase de límites, porque sí o sí vas a tener que aprender a gestionar los obstáculos de tu entorno. Es decir, todas esas interrupciones, demandas, gente que te pide tu atención, gente que te sabotea con sus críticas y que te sacan de la dirección que tú habías elegido. Así que, como ves, son 4 fases que al final pues todo ser humano debe y ya hemos atravesado en muchas ocasiones para mejorar o ir cambiando cosas en nuestras vidas. Ahora bien, todas y cada una de estas fases va a generarte un tipo distinto de incomodidad. Y justo ahí es donde se cuela el piloto automático. Y ahí es donde aparecen lo que yo llamo los patrones de evasión. Porque cuando te surjan esas incomodidades propias de cada una de estas 4 fases, tu cerebro automáticamente va a buscar alivio, como hemos visto. Y eso te va a sabotear en tu camino. Y aquí es donde yo, después de trabajar durante más de 13 años con miles de alumnos y alumnas, pues he identificado 4 grandes patrones de evasión o arquetipos típicos de las mentes inquietas, que son los que utilizo para conseguir que mis alumnas dejen de autosabotearse, salgan de su piloto automático y empiecen a hacer elecciones más conscientes y a tener más dirección en sus vidas. Y te los voy a presentar ahora de forma muy sencilla para que te vayas reconociendo a ver en cuál de ellos. Por ejemplo, si estás en una primera fase en la que todavía estás decidiendo hacia dónde dirigir tu vida, estás en la fase claridad, lo que te va a pasar es que vas a tener que sí o sí pasar por la incomodidad de, entre todas las opciones que tienes en la mesa o que te llaman la atención, elegir una sola dirección que podrá ser o no la dirección correcta. Es decir, vas a tener que enfrentarte a la incomodidad de la incertidumbre. La incertidumbre de no saber si ese trabajo, por ejemplo, que quieres conseguir es realmente lo que quieres o no, lo que vas a querer a futuro o no. O si ese cambio de sector que quieres hacer en mitad de tu carrera profesional pues será una buena idea o no, etcétera, etcétera. Bien, pues ante ese no sé, no estoy segura, no tengo la certeza, que es tan incómodo, tu cerebro en piloto automático te va a llevar a ese patrón de evasión de lo que yo llamo la buscadora. ¿Y qué se parece mucho a esto? Vale, pero espera, antes de decidirme tengo que pensarlo un poco más. ¿Sabes qué? No lo tengo claro. Yo creo que necesito hacer este otro curso a ver si ahí me aclaro. No me siento preparada aún para tomar esta decisión. Yo creo que antes necesito sacarme este otro título también. Pues es que no sé cómo hacerlo, entonces yo creo que no es por ahí. Si te fijas, ahí lo que estás haciendo no es otra cosa más que evadir, exponerte a la incertidumbre y al riesgo de tomar una decisión que luego dirás que es la equivocada. Pero claro, el precio que pagas es que te quedas en un bucle de
buscar más y más información, de hacer más y más análisis de si es lo correcto o no y de darle más y más vueltas, pero sin tomar ninguna acción. Entonces, pero espera, si quieres saber con más certeza si este es el patrón de evasión que más te está saboteando ahora mismo, oye, pues puedes hacer mi test de arquetipos pulsando justo aquí o en el comentario fijado de este vídeo. Porque con ese diagnóstico que vas a conseguir en 2 minutitos contestando unas pocas preguntas, pues vas a poder también saber en cuál de las 4 fases que hemos visto antes te encuentras ahora mismo. Así que si quieres, pausa ahora el vídeo para hacer el test ahora y así poder continuar con el resto de la explicación teniendo esto ya claro. Bien, pero también puede ser que tú sí tengas claro hacia dónde quieres dirigir tu vida, es decir, que sí tengas una visión de futuro que te ilusiona y te motiva, pero que tu vida actual comparada con esa visión pues se sienta un poco incómoda o frustrante, incluso asfixiante podríamos decir. Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro para conseguir alivio? Pues se va a refugiar en tu visión ideal. Este es el patrón de evasión que yo llamo la ambiciosa, que es aquella persona que se la pasa soñando, que se la pasa planificando, que se la pasa imaginando cómo podría dar el gran salto para de la noche a la mañana pasar de una vida que ya no tolera y que odia a esa vida ideal que tanto anhela. ¿Por qué? Porque soñar alivia, planificar alivia y visualizarse viviendo su vida ideal le alivia. Entonces, el problema es cuando este alivio se convierte en evasión, cuando quieres pasar del punto A al punto Z en un parpadeo. Y eso hace que te vayas buscando fórmulas mágicas. Yo sé lo que es. Metiéndote a hacer cursos sobre manifestación o sobre la ley de la atracción. Yo sé lo que es. O poniéndote a escribir en un diario la vida que quieres una y otra vez. Yo también sé lo que es. O buscando escuchar en una conferencia pues la solución mágica del gurú de turno o la epifanía que te lleve a vivir tu vida ideal de la noche a la mañana. Sí, yo también conozco eso. Y mientras haces todo esto, no te ocupas de dar tu primer pasito ni de empezar tu camino. Sí, ok, pero la cosa no acaba aquí, porque a lo mejor tú no buscas un gran cambio de vida. A lo mejor, pues estás en una fase más cotidiana. Lo que buscas es simplemente pues tener más tiempo para dedicar pues a algún hobby o alguna actividad creativa, como yo que sé, pues a lo mejor te apetece tocar un instrumento o aprender a hacer ganchillo o aprender a pintar acuarelas. O quizá lo que quieres pues es empezar a cuidarte más o a tener momentos para descansar o simplemente quieres mejorar tus rutinas y hábitos en casa o en tu salud. Pero claro, ahora mismo tu vida pues está llena de un porrón de otras cosas, obligaciones, tareas, compromisos, responsabilidades y cosas que atender. Y claro, para meter algo nuevo ahí, pues alguna mejora, algún hábito, alguna meta, pues hay que hacer algo que incomoda muchísimo, que es pues como reconfigurar toda tu vida y pues eliminar, reducir, delegar, renegociar, soltar el control, aceptar que no puedes con todo y todas esas cosas que son tan incómodas. Y son tan incómodas porque implica tensión, implica decisión, implica conversaciones no siempre agradables, implica soltar. Entonces, ¿qué va a hacer tu cerebro para conseguir alivio? Pues va a hacer lo que mejor sabe hacer, seguir cumpliendo. Porque hacer y hacer y hacer a las ejecutoras nos da sensación de control. Para muchas personas, pues hacer alivia. Tachar tareas realizadas alivia. Ese check que haces es como, ¡ay, qué justo! Entonces, el precio es que sigues cumpliendo, sí, pero no te construyes la vida que quieres. Porque estás ocupada sosteniendo la vida que ya tienes. Y por último está la fase de los límites, ¿verdad? Porque incluso cuando tienes claridad, foco y un plan, aparece #la vida adulta. Es decir, aparecen las personas y sus demandas. Entonces, aparece oye, ¿tienes un momento? Oye, mira, necesito esto. Oye, ¿me haces un favor? Oye, ¿tú puedes? Y ahí la incomodidad va a tener que ver con decir que no y marcar límites, soportar que alguien se moleste porque no le ayudaste o no hiciste justo lo que ella quería. Y entonces el piloto automático yo le llamo la armonizadora, va a buscar alivio así, evitando la tensión a través de decir todo que sí, complaciendo a los demás y tratando por todos los medios de anularse a sí misma para mantener la paz con los demás. Es decir, una armonizadora se va a quedar sin espacio y sin energía para dedicar a su propio autocuidado y a sus propias metas. Así que, como ves, según la fase de tu vida o de tu proyecto o de tus metas te encuentres, vas a tender a caer en un patrón de evasión
o en otro. Y conocerlo, saber identificarlo y tener herramientas para saber cómo no dejarte llevar por este patrón de evasión es clave para no quedarte estancada y conseguir avanzar hacia la vida que quieres. Y esto es justamente lo que trabajamos dentro de mi comunidad de Mentes Inquietas, a la que puedes unirte haciendo mi test gratuito de patrones de evasión que te he dejado aquí y en el comentario fijado de este vídeo. Entonces, si tuviera que cerrar todo este vídeo en una sola idea, sería esta. Vives en piloto automático cuando eliges alivio por defecto y recuperas tu vida cuando aprendes a elegir a propósito, aunque incomode. Así que, para dejarte algo que puedas aplicar desde hoy, aquí van 5 cosas muy concretas que puedes proponerte dejar de hacer si vives en piloto automático. Vas a ver que son algo así como 5 interruptores para dejar de caer en tus patrones de evasión. 1. Deja de usar el móvil como minuto libre. En tu día a día, cuando tengas un minuto libre, no lo conviertas en scroll automático, porque ese minuto no es tan inocente como parece. Es tu cerebro buscando alivio. Entonces, estás buscando evadirte para seguramente salirte de tu cabeza. Así que la regla no es no mires tu móvil nunca. La regla es no lo uses como una anestesia por defecto. Si tienes un minuto libre, prueba antes de tomar el móvil en tus manos a respirar profundo 2 veces y preguntarte, ¿qué necesito realmente ahora mismo? Solo con esa pregunta y la respuesta a la misma ya te estás saliendo de tu automático. 2. Deja de decir sí en caliente. Esto es clave para, sobre todo, ya sabes, la armonizadora, pero en realidad nos toca un poco a todos. Deja de responder en automático. Deja de decir sí, claro que sí, cómo no, para quitarte la tensión del momento. Y usa esta fórmula rápida en su lugar. Ahora mismo no te puedo decir que sí, pero ya mañana o ya en la tarde te confirmo. Este truco te permite salir del automático y te va a dar un espacio y un tiempo para meditar bien si quieres aceptar o no y cómo decir el no, y así poco a poco irás tomando decisiones mucho más conscientemente. 3. Dejar de confundir movimiento con avance. Esta es la trampa perfecta, ya sabes, de la ejecutora. Así que deja de llenar el día de tareas que te hacen sentir útil, pero que te evitan pasar por la incomodidad de lo importante. Si hoy, por ejemplo, quieres recuperar las riendas de tu vida, haz esto. Elige una cosa que te acerque a la visión, a lo que quieres, aunque sea muy pequeñita y aunque sea incómoda, y hazla primero. Hazla antes de toda esa lista de obligaciones que tienes para hoy. ¿Por qué? Pues porque, ya sabes, tu piloto automático va a tratar de decirte siempre, luego lo hago. Cuando termine todas estas obligaciones ya lo haré. Así que, usando este truco, lo que haces es poco a poco ir saliéndote de ese patrón. 4. Deja de buscar claridad como excusa para no decidirte. Este es sobre todo para las buscadoras y también algunas ambiciosas. Deja de decirte cuando tenga más claro, ya empiezo. ¿Por qué? Porque la claridad muchas veces no aparece pensando más, aparece justamente eligiendo y luego, si te has equivocado, ajustando sobre la marcha. Así que cambia el chip y en vez de necesito claridad o necesito cómo saber hacerlo, pregúntate, ¿qué pequeña decisión puedo tomar hoy que me dé claridad mañana? Eso te saca del bucle y te mete de nuevo en dirección hacia lo que quieres. 5. Deja de usar el sueño grande como refugio. Y ahora ya sí, más específicamente para la ambiciosa, deja de usar esa visión ideal de futuro como refugio para no pasar por lo incómodo. Porque soñar alivia, planificar alivia, visualizar alivia, pero si solo te quedas ahí, te conviertes en tu patrón de evasión con patas. Así que la regla es muy simple. Por cada hora que sueñas, da un paso real hoy, porque eso es lo que de verdad te va a ir construyendo la vida ideal que quieres. Bien, pues, ¿ves lo que tienen en común estas 5 cosas? Que no son disciplinarte más, sino que son dejar de escoger el alivio automático y empezar a, elegir las cosas con más intención. Recuerda que si quieres saber cuál es el arquetipo de evasión que te está saboteando más en este camino que tienes hacia esa vida más tranquila y satisfactoria que tanto deseas, haz mi test gratuito para Mentes Inquietas, porque en apenas 2 minutos vas a tener tu diagnóstico con tu patrón principal de evasión y también vas a recibir una serie de emails con una explicación mucho más detallada de tu arquetipo, así como unos ejercicios de preguntas que te van a ayudar
a salir del modo atajo y volver al modo consciente en tu vida. Pulsa aquí para hacerlo gratis ahora y después me cuentas cuál te ha salido aquí debajo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.